Después de varias horas finalmente me coqué dentro del castillo donde estaba Seika, el cual estaba en una amplia habitación rodeada de guardias. Fusionándome con la oscuridad gracias a mi Teigu, usé los hilos donde los ataqué a cada uno y tras ejercer algo de presión sus cuerpos fueron hechos pedazos sin provocar ningún disturbio. Sin duda estos hilos sí que son útiles, pensé mientras me quitaba el traje de guardia. Después de todo solo lo usé para entrar a esta base sin llamar la atención. Una vez termine me aseguré de tener mi máscara puesta y tras mentalizarme creé una barrera de hilos delgado para evitar ataques sorpresa. Abriendo la puerta lo primero que veo es una lanza la cual estaba volando directamente hacia mi cabeza, pero una red de hilos repelió el ataque generando unas chispas. El atacante de inmediato saltó hacia atrás obteniendo distancia debido a que si no lo hace habría sido partido a la mitad. Así que el famoso Shadow vino tras de mí. Dijo Seika, este era un hombre de rasgos finos, cabello negro largo, el cual usa una armadura de plata con el símbolo de su tribu junto a una lanza en sus manos. Me sorprende que me conozcas. Dije mientras sacaba mi katana, probaría sus habilidades para saber qué tan bueno era. Por supuesto que te conozco, tienes un nombre bastante reconocido por no fallar ninguna misión, dijo Seika orgulloso. Ambos comenzamos a caminar en círculos mientras charlamos buscando una brecha. ¿Acaso alguien te pagó para asesinarme? ¿Fueron esos del imperio? Eso es un secreto. Es una lástima. ¿Quieres unirte a mi ejército? Paso. Una lástima. De inmediato Seika se lanzó a mi dirección lanzando estocadas a alta velocidad hacia donde estaba, pero comencé a esquivarlas o bloquearlas con mi propia arma. Nuestros intercambios de armas eran veloces, dejando nada más que chispas doradas que dejan nuestras armas. La lanza y katana continuaron chocando sin que sus usuarios se vean afectados. Para ello esto era una muestra de sus habilidades. Shadow se agachó esquivando una estocada que iba a su cabeza. Seika al verlo hecho por su enemigo se sorprendió brevemente. Shadow, aprovechado su distracción, usó su espada para dar un corte hacia arriba, pero su oponente fue más rápido dando una vuelta mortal hacia atrás alejándose del lugar. Debo admitir que tienes muy buenos reflejos, dije de forma sincera, no muchos tienen reflejos tan buenos. Gracias por el halago, aunque tú tampoco estás mal, tu técnica con la espada es buena aunque incompleta, dijo Seika. Supongo, solo llevo 6 meses en esto de asesino y nunca agarré una arma antes. ¿Acaso no tuviste entrenamiento? Preguntó Seika. No, de hecho nunca tuve uno, solo dejo que mi cuerpo se mueva con el instinto, eso es todo. Ahora basta de cháchara y continuemos la batalla. Shadow movió su mano libre de la cual salieron varias líneas de hilo, las cuales fueron hacia Seika, quien corrió en círculo alrededor de la habitación. Este se percató de que los hilos atravesaban la pared a sí mismos, dejan un corte en la misma profundo. ¿Cómo hace eso? Pensó Seika mientras corta varios hilos, asegurándose de que ninguno pueda arrinconarlo, a sí mismo tener espacio suficiente para moverse. Shadow saltó sobre su oponente lanzando tajos rápidos a su oponente, quien no tuvo de otra más que comenzar a esquivar. Seika sabía que era un prodigio por ser más fuerte que todos en su tribu y haber participado en guerras, pero él notó que su talento no era nada en comparación con este asesino. Si sus palabras eran ciertas y no ha tenido entrenamiento antes, no se imagina qué clase de monstruo sería en un futuro si es entrenado correctamente. En simple hecho de pensarlo le recorrió un escalofrío en su espalda. No te distraigas nuevamente. El choque entre ambas armas se redujo a destellos y chispas mientras se movían a alta velocidades, la cual para ojos normales no podía ser vistas. A medida que la batalla seguía sucediendo, más cosas aumentan en dificultad. Los ataques eran más rápidos y fuertes de parte de ambos. En este punto la conversación era absolutamente cero. Las chispas seguían yendo y viniendo de un lado a otro. Shadow usaba su espada atacando sin descanso a Seika, quien poco a poco comenzó a ser abrumado por los ataques de Shadow. ¿Cómo es que puede ser tan fuerte?, exclamó. Su paciencia estaba llegando casi a su límite. Shadow miró a Seika antes de dar un encogimiento de hombros. No lo sé, solo soy mejor que tú, dijo con un tono de arrogancia en su voz. Sí que eres arrogante para decir eso abiertamente, dijo Seika. Sí que... ¿Quieres que no sea arrogante y me considere tu igual? Dije serio. Sí, dijo Seika. Idiota. La igualdad es una fantasía, Seika. Hay personas más fuertes, más inteligentes, más afortunados. Pretender lo contrario es negar la realidad. Acepta tu realidad, soy superior a ti. Seika sintió como su ira comenzó a brotar desde el centro de su alma. ¿Cómo se atrevía ese asesino a decir que era mejor que él? Él, un guerrero destinado a la grandeza, la esperanza de toda su tribu, simplemente venía y le decía que era débil ante él. ¿Cómo te atreves?
Gruñó Seika. No interfieran, si lo haces morirá. Sentenció Seika, provocando que sus hombres dudaran, pero al ver la expresión de enojo sabían que no debían interferir. Los soldados sintieron como la atmósfera era bastante tensa, incluso el frío era la menor de sus preocupaciones. Solo bastó un parpadeo para que ambos comenzaron su batalla, una la cual se lleva a cabo a velocidad nunca antes vista. Ellos solo podían escuchar el sonido del temal chocando con el metal y dos figuras borrosas las cuales se movían de un lado a otro, incluso varias estructuras salían dañadas por los continuos ataques. Ataque tras ataque ambos se lanzaron sin descanso. Shadow, mientras luchaba con Seika, se dio cuenta de que se volvía más rápido y sus movimientos comenzaron a mejorar sin dejar tantas aberturas. Él supo que esto era gracias a su habilidad de adaptabilidad, la cual es capaz de adaptarse a cualquier circunstancia o fenómeno, aunque dependiendo de su situación se irá adaptando lentamente. En este caso, como estaba en medio de una batalla peligrosa, su habilidad de adaptación comenzó a trabajar para adaptarse a su enemigo y superarlo solo era cuestión de tiempo. ¿En qué tanto estás pensando? Seika lanzó varias estocadas las cuales Shadow esquivó, aunque en un descuido pisó mal, provocando una brecha el cual Seika aprovechó, logrando cortar el costado de su cintura. Shadow soltó un gruñido antes de saltar hacia atrás, guardando su katana junto a sus manos antes de separarla, dejando que aquellos hilos salieran. Tras separar sus manos se lanzó a la acción y su enemigo hizo lo mismo. Shadow movía sus manos a gran velocidad, dejando que los hilos tan fuerte como el acero y tan pegajosos como el adhesivo cortaran a Numa Seika, quien realizaba cortes rápido cortando hilo tras hilo. Shadow movió sus manos en poses extrañas antes de que desde arriba de él cayeran decenas de hilos delgados, los cuales Seika tuvo que esquivar. Te tengo. Creando un guante de hilo, golpeó la cabeza de Seika, enviándolo a estrellarse contra un puesto de madera. Aunque sabía que no sería suficiente para derribar a su enemigo. ¿Eso es todo lo que tienes, Numa Seika? Veo que solo eres una decepción, incluso frente a tus hombres estás perdiendo contra mí. Tu orgullo como el guerrero más fuerte de tu tribu se está volviendo a nada. Gritó Shadow. Los hombres de Seika apretaron sus puños en ira, pero sabían que solo debían limitarse a observar. Si se atrevían a interferir, el orgullo de su líder sería destruido. Maldito. Seika corrió a su máxima velocidad, reanudando la batalla, pero a diferencia de antes los destellos se volvieron muchos más. Shadow sintió que su enemigo estaba dando hasta la última gota de su energía a estos ataques. Así que hizo lo mismo. La espada negra y la lanza de color blanco chocaron una y otra vez mientras las posiciones se cambian de un lado a otro de forma consecutiva. A veces Numa Seika tenía la ventaja, pero otras veces Shadow estaba a la delantera. Sea como sea, este era el asalto final y todos lo sabían, solo podían observar expectante el resultado final. Maldita sea, dijo Seika mientras retrocedía unos metros producto a una patada de su enemigo. Su armadura estaba llena de grietas, asimismo la parte del cuerpo que no estaba protegida poseía una que otro corte. Aunque su enemigo estaba igual, con la diferencia de que sus ataques eran superficiales salvo la herida que tenía en su costado. ¿Cómo es posible que estoy perdiendo contra alguien como tú? Gruñó Seika lanzándose a atacar, pero este estaba al límite de sus habilidades naturales. Pese a tener una gran variedad de fortalecas, dio su 120% en esta batalla, pero su enemigo apenas estaba cansado. En cambio él sentía que su cuerpo colapsaría en cualquier momento. Eso es simple. Shadow pateó la cabeza de Seika, quien dio una vuelta completa antes de que 3 puñetazos se incrustaran en su estómago. Soy superior a ti en todos los aspectos, Pam. Un fuerte golpe a la cara y el casco de Seika fue abollado, dejándolo inútil. El rostro de Seika estaba lleno de moretones y sangre, asimismo algunos de sus dientes estaban esparcidos por el suelo. Atacó en lo maldita sea. A Seika le importó una mierda ahora su orgullo, él debía acabar con su enemigo a toda costa. En un instante los soldados comenzaron a disparar hacia Shadow, pero sus armas eran repelidas por aquellos hilos los cuales desvían los proyectiles. Shadow chasqueó su lengua antes de saltar a la oscuridad y reaparecer detrás de un grupo de 5 soldados. Usando sus hilos los cortó a todos antes de volver a las sombras como un asesino. Seika miró con ojos abiertos como sus hombres caían uno tras otro. Sus 30 hombres fueron eliminados en cuestión de 2 minutos completo. Ahora su enemigo cayó al suelo mientras tenía sangre en su ropa y caminaba lentamente, su espada aún goteando sangre. Huye, corre, escapa, escóndete y sobrevive. Esos eran los pensamientos de Seika, quien con un rostro de miedo comenzó a correr lentamente, pero su límite lo alcanzó. Su cuerpo tropezaba torpemente mientras su enemigo lo seguía.
Imposible, voy a morir, moriré a manos de este asesino. Esa cosa no se le puede llamar un asesino, él es un demonio, pensó Seika, quien miró hacia atrás, viendo que su enemigo estaba a 10 metros, y tras parpadear apareció enfrente de él. Una patada lo envió hacia el cielo mientras su enemigo solo lo miró. Al impactar al suelo, Numa Seika cerró sus ojos esperando su muerte, pero esta nunca había llegado. Tras pasar un minuto y no sentir nada, abrió uno de sus ojos no viendo a nadie, miró a su alrededor pero se encontraba solo, sin encontrar la presencia de Shadow. Cuando estaba por relajarse sintió un fuerte instinto asesino el cual lo tensó mientras se volvía como una presa ante un depredador que lo mataría, pero tan rápido como vino desapareció. Mire desde la lejanía encima de aquella muralla lo que había convertido al guerrero más fuerte del norte. A un hombre roto el cual no volvería a ser lo que era antes. Patético, si eso era lo que Seika se había convertido tras destruirlo en un combate, no tenía planes de matarlo puesto que desde un inicio moriría a manos de Sveat en unos meses, así que lo usaría para ganar influencia y ser más famoso que antes. Moviendo mi espada la limpió de la sangre antes de guardarla en su vaina y luego quitarme mi máscara. Posteriormente salté desde la muralla adentrándome hacia el bosque. Era momento de que me una a Night Ride. Fin del capítulo 4. Autor. Bien, sé que no hubo casi nada de comedia en este cap, pero quería mostrar el lado serio de nuestros protagonistas, el cual generalmente es loco y estúpido, pero asimismo como una moneda. Su otro lado era serio e inteligente como un soldado perfecto o algo así. De todos modos, en el siguiente cap volvemos a la locura del protagonista, asimismo iniciar con la trama. Sin más, denle un poderoso me gusta y suscríbete.